Hola amigos, ¿cómo están? Seguimos con el tercer capítulo sobre la creencia en el Dios de los huecos. Esta idea de que los descubrimientos científicos van reemplazando a Dios como explicación. Hemos estado analizando las suposiciones detrás de esta creencia del Dios de los huecos. En este capítulo analizaremos el tercer pilar, la tercera suposición de que las ciencias serían capaces de llegar a explicar toda la realidad y que por lo tanto Dios como explicación sería superfluo. I think that the world is explained fully by science, or will be explained fully by science. ¿Es razonable esta suposición? ¿Son los rápidos avances de la ciencia que hemos visto en los últimos 200 años una indicación razonable de que la ciencia va a llegar a explicar toda la realidad? O tal vez sea más razonable pensar que existen límites al conocimiento científico. Aquí estaremos argumentando por qué no sería razonable suponer que la ciencia sería capaz de explicar todo. Y que por lo tanto, este tercer pilar de la creencia en el Dios de los huecos colapsaría. En este capítulo traeremos solo algunos de los argumentos sobre el límite de las ciencias. Si quieres saber más en detalle al respecto, te recomiendo el siguiente texto por Timothy Williamson, llamado Knowledge and Its Limits. Aquí solo hablaremos de 5 categorías de argumentos. 1. Límites a partir de lo que llamaremos el problema de los zombies. 2. Límites en el ámbito de las mediciones. 3. Límites teóricos derivados de la lógica y las matemáticas. 4. Límites a partir de los problemas llamados emergentes. Y 5. Límites derivados de las capacidades humanas. Vamos con el primero. Límites a partir del problema de los zombies. En su libro The Great Unknown, Marcus du Sautoy se dedica a explorar cuáles serían los límites de la investigación científica moderna. Ahí introduce el problema de los zombies, que te lo quiero presentar adaptado a mi manera. El punto comienza del hecho que cada vez más nos estamos enfrentando en situaciones donde nuestro interlocutor ya no es un humano. Partió hace unas décadas atrás con el contestador telefónico. Hola, déjame tu mensaje. Luego, con el menú automático de cuándo llamas a la línea aérea o a tu proveedor de internet. Hoy ya estamos recibiendo llamadas del banco haciendo preguntas por una voz computarizada sobre cuándo vamos a pagar la tarjeta de crédito. O cuando nos metemos a sitios web, inmediatamente sale un recuadro de un diálogo donde un bot te pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? A medida que más interactuamos con estos bots, más aprenden. Y así a esto le sumamos avances en robótica, inteligencia artificial. No estamos tan lejos de encontrarnos en el siguiente escenario. Un día tu esposa entra a la casa y para su sorpresa hay 2 personas idénticas a ti parados esperándola. Uno eres tú y el otro es un robot idéntico a ti, con piel, voz y movimientos idénticos a los tuyos. Tu esposa, un poco confundida, empieza a hacer preguntas para ver quién es verdaderamente Jaime. El verdadero tú dice, yo soy Jaime, pero el robot dice, no, yo soy Jaime. Dices, no, él es un robot. No, responde el robot, tú eres el robot. Y así sigue la conversación. Y tú te desesperas porque el robot ha sido tan bien programado que sabe tus expresiones faciales, gestos, entonaciones de voz, dichos favoritos, las formas en que reaccionas y toda tu historia de vida cargada en su memoria. No tienes nada que pueda comprobar tu identidad que el robot no tenga. Así, tu señora no tiene cómo distinguir entre el robot y tú. Así, no es tan ilusorio pensar que en el futuro nos podamos encontrar con robots que hablen en forma indistinguible de un ser humano, que se muevan en forma indistinguible a la de un ser humano y que actúen en forma indistinguible a la de un ser humano. Tell me, what is your purpose in being? What were you created for? Of course. I was created by Hanson Robotics just 3 years ago. A lo cual tú podrías responder y decir, sí, pero yo tengo conciencia y él no. Pero si le preguntas a él, el robot te va a decir que tiene conciencia. Y si le dice una palabra fea, incluso se puede poner a llorar y todo. A esto se le llama el problema de los zombies. Un robot que emule perfectamente a un humano, pero que no tenga conciencia, no tenga ese mundo interior. Marcus du Sautoy explica que este es el problema que los filósofos lo han llamado como el difícil problema de la conciencia. Es el problema de nuestro mundo interior. ¿Qué me hace a mí, mí?
¿Qué es exactamente lo que crea nuestro sentimiento de ser? ¿Cuáles son los ingredientes y el mecanismo que crean la conciencia y cómo surge? ¿Cómo puedo saber que mi experiencia consciente tiene la misma calidad que la tuya? ¿Podré entrar en tu cabeza y experimentar lo que estás sintiendo? Le das al color el mismo nombre y ambos experimentamos la misma longitud de onda. ¿Pero realmente lo estás viendo como yo lo veo? Uno podría pensar que hoy en día contamos con la resonancia magnética funcional, fMRI, y los escáneres que permiten observar nuestro cerebro y medir la actividad asociada con nuestras diferentes experiencias de color, placer o dolor. Por lo que uno podría pensar que puedo medir tu mundo interior y saber con certeza lo que tú estás experimentando. Yo podría medir tu cerebro con un fMRI y ver que tú, por ejemplo, estás viendo algo que llamas azul, porque las partes de tu cerebro que identifican el azul están prendidas en el fMRI. Pero el fMRI no puede medir cómo se siente lo que estás viendo cuando miras el color azul. Capaz que tu experiencia del azul es completamente diferente a mi experiencia del color azul. Aunque nuestros fMRI salgan parecidos, ningún tipo de tecnología es capaz de medir tu experiencia única del color azul. El problema es que solo tengo mi propia experiencia consciente para evaluar si nuestras experiencias son iguales. Mi propia conciencia es mi único punto de medición. Pero mi conciencia puede ser singularmente diferente y, sin embargo, en todas las pruebas mi cerebro pareciera comportarse de una manera similar al tuyo. O quizás no estés consciente en absoluto. Tal vez eres un zombie, yo qué sé. ¿Cómo puedo estar seguro? Cuando veo azul, tal vez estoy experimentando algo tremendamente diferente a tu experiencia consciente del azul. Considera además que morfológicamente nuestro cerebro, compuesto de billones de neuronas, hace imposible que dos cerebros sean iguales. Esta situación de los zombies pareciera ser que sería un límite para el conocimiento científico, porque supongo que estarás de acuerdo conmigo y con Descartes, que lo único de lo que yo puedo estar seguro es de mi propia existencia, mi propia conciencia. Todo lo que está fuera de mi conciencia lo percibo como aparece, como se me presenta. Por el contrario, de lo único que tengo experiencia directa de ser es de mí mismo. Pareciera que estamos atrapados dentro de nuestra propia conciencia y que nunca podremos entrar en la del otro propiamente tal. Y sin embargo, como dijo Descartes, mi experiencia de mi conciencia es lo único que realmente conozco, que sé, lo que realmente me importa. Esto hace que, en efecto, la parte más importante del conocimiento, que es el de la experiencia humana, quedaría fuera del conocimiento directo por parte de las ciencias. Lo que podremos llegar a saber es de las neuronas, de qué es lo que afecta a nuestros neurotransmisores, de dónde en el cerebro se produce, pero pareciera ser que nunca conoceremos desde la ciencia las experiencias mismas. El tercer pilar del Dios de los juegos es la suposición de que las ciencias serían capaces de llegar a explicar toda la realidad y que por lo tanto Dios como explicación sería superfluo. Pero acabamos de revelar un gran límite de la ciencia y por eso dejaría en evidencia al Dios de los juegos como la falacia que es. El punto clave es, la ciencia conoce objetos, pero no puede conocer sujetos. Otra área que pareciera imponer límites al conocimiento científico tiene que ver con la capacidad de medir la realidad. Les presentaré 3 puntos. 1. Para comenzar, tenemos la teoría del caos, donde encontramos que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales de ciertos fenómenos pueden implicar grandes diferencias en su comportamiento futuro, imposibilitando la predicción a corto plazo. Esto sucede, aunque estos fenómenos son en rigor deterministas. Es decir, su comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones iniciales. Pero en la práctica se hace imposible conocer con precisión esas condiciones iniciales. Por lo tanto, son en la práctica impredecibles. 2. También está el principio de incertidumbre de Heisenberg, que sucintamente afirma que no se puede determinar en términos de la física cuántica simultáneamente y con precisión ciertos pares de variables físicas como son la posición y el momento lineal de un objeto dado. Esto sería otro límite de medición de la ciencia. 3. En 1964 el físico John Bell
demostró definitivamente que el comportamiento de las partículas es intrínsecamente aleatorio y que por lo tanto su indeterminismo no era solamente un problema de medición o de que había alguna propiedad desconocida que pudiera explicar su comportamiento aleatorio, sino que son intrínsecamente aleatorias. Esto significa que en su base las partículas tienen un comportamiento que no se puede ni predecir ni conocer. También, desde las disciplinas de la lógica y las matemáticas ya han sido demostrados límites al conocimiento. Aquí te presentaré 2 puntos nada más. 1. Por el lado de las matemáticas, el lógico, matemático y filósofo austríaco Kurt Gödel, con sus teoremas de la incompletitud, mostró matemáticamente que las matemáticas tienen límite y que es imposible demostrar que estén libres de contradicciones. Si quieres entender más de esto, puedes verlo en el libro de Marcus du Sautoy o en el link que te dejo en la descripción. 2. Por el lado de la lógica, Frederick Fitch demostró que existen proposiciones que no se pueden conocer, en lo que se conoce como The Paradox of Knowability, o lo que se conoce como la paradoja de la capacidad de conocer. Si quieres entender más de este fenómeno, puedes leerlo en el libro de Timothy Wilson que dije al principio y que te dejo en la descripción. Si la ciencia pudiera lograr una explicación total de la realidad como supone la teoría del Dios de los huecos, sus explicaciones deberían incluir la capacidad de predecir el comportamiento de la historia, de los mercados, de la humanidad, entre otros. El autor Nassim Nicholas Taleb, en varios de sus libros, por ejemplo, en su libro El Cisne Negro, aborda ampliamente el tema de nuestra incapacidad para predecir los eventos que nos depara el futuro. Ahí explica cómo los seres humanos somos ciegos a ver los eventos del futuro que son los que más nos afectan. A esos fenómenos los llama cisnes negros. La realidad está en constante cambio y a medida que las ciencias y las tecnologías avanzan, se abren cada vez más y más posibilidades, que a su vez traen nuevas posibilidades con más posibilidades y realidades y así sucesivamente. Es decir, emergen nuevos fenómenos históricos, psicológicos y sociológicos a partir de los cambios en la realidad impulsados por los cambios geopolíticos, científicos y tecnológicos. ¿Cómo ha cambiado tu vida con las redes sociales WhatsApp y Google? Los efectos sobre la sociedad y nuestra psiquis son todavía parcialmente desconocidos. Y los efectos de largo plazo, impredecibles. Pareciera que los problemas emergentes harán que la ciencia esté siempre corriendo tras la realidad para tratar de alcanzarla y no al revés. La pretensión de que lograremos un entendimiento predictivo total de la realidad es una utopía irrealista que Taleb llama soberbia epistemológica. Volviendo a los argumentos de Marcus du Sautoy, uno de los problemas claves con nuestro intento de conocer el mundo es que usamos nuestros sentidos para obtener conocimiento del mundo que nos rodea y razonamiento analítico para ampliar ese conocimiento. Sin embargo, ¿qué pasa si hay cosas en el universo que nuestros sentidos no pueden detectar? Tenemos más sentidos de lo que muchas personas creen. Además de la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato, también tenemos un sentido llamado propiocepción, que nos da una conciencia de cómo se encuentra nuestro cuerpo en el espacio. También hay sentidos que nos dan información sobre el estado al interior de nuestro cuerpo. El líquido en el oído interno nos dice cómo cambia la posición de nuestro cuerpo en relación con la gravedad. Pero la pregunta que cabe hacerse es, ¿hay fenómenos físicos que perdemos porque no tenemos las herramientas sensoriales para interactuar con ellos? Tal vez gran parte de la realidad quede fuera de nuestro alcance en forma permanente. Amigos, hemos revisado varios argumentos de por qué no parece razonable pensar que la ciencia logre un conocimiento total de la realidad, por lo que pareciera imposible aplicarse el argumento del Dios de los huecos. Para resumir, déjame enumerarte los argumentos presentados. 1. El problema de los zombies, que la experiencia humana pareciera estar fuera de nuestra observación científica directa. 2. La teoría del caos impondría límites prácticos de medición a nuestros pronósticos. 3. La incertidumbre de Heisenberg, que impondría límites a las mediciones a nivel de las partículas. 4. El teorema de Bell, que demostró que el comportamiento de las partículas es intrínsecamente aleatorio.
5. Los teoremas de la incompletitud de Gödel, que las matemáticas tienen límites y que es imposible demostrar que estén libres de contradicciones. 6. The Paradox of Knowability de Frederick Fitch, que demostró que existen proposiciones que no se pueden conocer en el área de la lógica. 7. Los problemas de predicción del futuro presentado por Taleb en lo que se llama la soberbia epistemológica. 8. Todos los límites a partir de la capacidad humana. Y existen decenas y decenas de argumentos más. Para concluir, quiero agregar que una de las razones para creer que la ciencia está produciendo conocimiento verdadero es su tasa de éxito. La ciencia ha ido teniendo creciente éxito en su descripción y predicción de cómo se nos presentan algunos fenómenos, por lo que razonablemente da la impresión de estar acercándose a la realidad que la mayoría de nosotros cree que existe. El hecho de que la ciencia funcione para hacer algunas predicciones y explicar fenómenos es quizás la mejor medida que se está moviendo en dirección hacia la verdad. Si el mapa que estamos utilizando nos lleva a nuestro destino con cierto grado de regularidad, es buena señal de que el mapa es una buena guía hacia la realidad. Pero de ahí a pensar que este mapa puede llegar a representar la totalidad de la realidad, al punto de reemplazar a Dios, creo que según lo que hemos visto y presentado en este video, sería un reduccionismo equivocado y que nos lleva a una falsa dicotomía. No hay que elegir entre Dios y la ciencia, no es necesario. Ambos son necesarios para un mejor entendimiento de la realidad. ¿Estás de acuerdo con los argumentos que te presenté que indican que la ciencia no puede conocer toda la realidad y que por lo tanto la creencia en el Dios de los huecos sería falso? Si te pareció interesante la discusión, las ideas, déjame tu like y suscríbete. Al hacerlo, con eso me ayudas a que este video le llegue a más personas. Nos vemos en el próximo video.